Importante, por supuesto, la elección del Procurador de los Derechos Humanos, un tema que nos ha tenido muy pendientes, sobre todo por todo el proceso de preselección. Ahorita llega esta decisión al Congreso de la República, donde, bueno, hay cierta molestia también por algunos de los candidatos por cómo se está manejando el tema dentro del Congreso, independientemente de esta suspensión de la Corte de Constitucionalidad, que deberá pronunciarse lo antes posible para que pueda avanzar el proceso de selección. Hoy tenemos la oportunidad, y lo haremos a lo largo de esta semana, de conocer el perfil y platicar con ellos, con quienes aspiran a ocupar un puesto tan importante, la Procuraduría de los Derechos Humanos en el país. Está con nosotros y nos da muchísimo gusto recibir a la licenciada Elizabeth Palencia Orellana, que es candidata a esta importante posición dentro del país. ¿Cómo le va? Gusto saludarla, bienvenida. Gracias, muy amable. Bueno, proceso largo, ¿verdad? ¿Se esperaba esta resolución, este suspenso en el proceso que pone la Corte de Constitucionalidad con este recurso que presenta? Pues realmente sí esperábamos algunas acciones derivado de que hay en la sociedad o en algunos grupos hay alguna molestia por la participación del licenciado de León Duque desde la circunstancia que él es diputado al Congreso de la República. Desde ese punto de vista yo preveía que posiblemente iban a haber acciones, pero fue una sorpresa encontrar una acción por otros motivos, como el que ya conocemos. ¿Ha sido transparente el proceso? Porque lo podemos dividir en dos etapas, lo que se vio previamente con el análisis de los expedientes y toda la información para ya depurar esta lista con los 3 candidatos que llegaban al Congreso, y la que se da propiamente en el Congreso de la República. ¿Cómo califica usted estas dos etapas? Bueno, refiriéndome a la primera etapa, yo creo que definitivamente por ser el primer ejercicio con aplicación de la ley y de las comisiones de postulación, pues fue por primera vez público, y de esa cuenta lo siento, lo percibí transparente. Pudieron haber equívocos, pero es la primera vez que se hace conforme a esta ley, y creo que esto permitiría mejorar en el futuro algunas cosas. La segunda etapa es un tanto dificultosa, distinta, porque aquí ya la ley de comisiones de postulación ya no entra a considerar el proceso, sino ya aquí es el legislativo quien definitivamente programa la elección, convoca una asamblea extraordinaria y se lleva a cabo la misma. O sea, empieza a jugar el lobby político. Lo que nos preguntamos es si hay una evaluación, si hay antecedentes, aquellas personas que son más idóneas para ocupar este cargo, a través de estudios, a través de las pruebas. ¿Qué es lo que debería primar realmente a la hora de votar? ¿Es realmente la persona más calificada, la que reúne todas las cualidades y condiciones y requisitos básicos para ocupar este cargo? ¿O al final de qué sirve todo este proceso anterior si finalmente es un poco la jugada política que se defina dentro del Congreso lo que va a llevar al futuro procurador a ocupar su puesto? ¿Qué piensa usted al respecto? Usted tocó un punto muy importante, porque si bien algunas bancadas nos están invitando actualmente, o nos han invitado actualmente, a presentar nuestros planes de trabajo y a conocernos, queda un sinsabor, al menos en mi caso, de que estamos haciendo este trabajo con mucho ahínco, y ya se escucha en noticias públicas de que ya hay pronunciamientos de un apoyo institucional, llamémosle así, de una bancada X hacia el candidato oficialista, y le llamamos oficialista porque es miembro de uno de los poderes del Estado. ¿Cómo se siente usted? Porque en realidad expone sus propuestas, cuenta sus planes en la prensa, distintas entrevistas, pero cuando hay una corriente que indica que ya estaría elegido, aunque todavía está en suspenso la selección del candidato, en lo personal y en lo profesional, ¿qué piensa usted al respecto? Pues hay un gran desaliento de mi parte, una frustración, llamémosle así, porque de esa cuenta, como lo he dicho en algunas oportunidades, bueno, yo sé que la elección es eminentemente política, pero es eminentemente política porque un órgano político es el encargado de elegir, pero no así que creo que todas las corrientes políticas vean o priven otros intereses más que debería de ser el garantizar independencia, el garantizar imparcialidad en una institución tan importante como la del procurador, que la ponen en un alto riesgo de no considerar estos aspectos. Y también yo estoy apostándole a hacer una reflexión con los diputados que van a elegir y con los magistrados, incluso que ahora tienen el balón en su cancha, para que evalúen el imperio de la ley. En este momento estamos en una etapa donde el imperio de la ley, que es un elemento fundamental del Estado de Derecho, vamos a ver cómo responde ese máximo ente jurisdiccional respecto a lo que ya fue puesto en su conocimiento. Porque el asunto no es solo que actualmente ya haya el candidato acreditado que ya pagó. El asunto es que un requisito constitucional, como es el ser colegiado activo, en el momento en que fue electo para la terna,
pues no estaba colegiado activo. Esos no son efectos que vienen hacia atrás. Entonces yo creo que el imperio de la ley en este caso es fundamental. Y yo esperaría que eso prevalezca. Bueno, la moneda está en el aire, independientemente de estas especulaciones de que si estaría ya definido o no definido quién va a ser, todavía usted tiene todas las posibilidades, por supuesto, ha pasado todo el proceso, está entre los 3 aspirantes para poder ser electas Procuradora de los Derechos Humanos. ¿Cuáles serían los ejes, los puntos en los que se basaría su gestión, tomando en cuenta que ha sido bastante criticada esta última gestión del actual Procurador? ¿Cuáles serían sus errores que no hay que repetir y los puntos, en el caso de usted ser la Procuradora, que trabajaría? Bueno, quiero contarle que principalmente yo baso mi propuesta en 3 pilares fundamentales. Esto es alrededor del rescate del mandato del procurador. El primero de ellos es una defensa eficiente de los derechos humanos, el segundo la promoción y educación en derechos humanos y el tercero la fiscalización gubernamental. Por aparte también estoy apostando a una reingeniería institucional que fortalezca la institución, pero una reingeniería funcional y orgánica, también en el área sustantiva, por supuesto. En el área de la promoción y defensa, en el área de promoción de los derechos humanos y educación, quiero decirle que en la ley del procurador dice que la materia de derechos humanos debiera estar desde el nivel primario como una materia fundante para todos los niños y niñas a nivel de educación pública o privada. Ya han pasado 5 procuradores en Guatemala, el segundo repitiendo 2 periodos y esto sigue siendo algo pendiente. Claro. Es un principal reto para mí hacer que a través del Ministerio de Educación esta materia sea una materia fundante de la currícula de estudios desde el nivel primario. Y en el caso de la defensa, yo sí quiero cambiar a una visión diferente de lo que ha sido la defensa de los derechos humanos actualmente, porque esta se ha centrado en una burocratización excesiva, que no le compete a la PDH, sino que la ley del procurador dice que su procedimiento estará desprovisto de formalidades. Y resulta que actualmente importa muchísimo una serie de formalidades que lleva el expediente de una denuncia y se olvidan de la persona a la que le deben de resolver con inmediatez la denuncia que por conocimiento de oficio o a instancia de parte llegó a la institución. Entonces yo sí estoy proponiendo también una Procuraduría de los Derechos Humanos más cercana al ciudadano, no tanto de gabinete, donde hay una exigencia de una serie de informes que hacen que los funcionarios estén tras el escritorio. Necesitamos una Procuraduría de campo y principalmente fortalecer las oficinas del interior, que son las auxiliaturas, que en el momento que yo dejé la institución, porque yo trabajé ahí durante 6 años, que fue hace más de 7 años, habían 32 oficinas, posiblemente hayan unas 40 actualmente. ¿Se dio el espacio para que usted pudiera explicar los señalamientos en su contra por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? ¿Quedó claro ya el tema? Yo espero que sí. Quiero contarle que de mi parte he cursado un memorial al señor Dalanés, al comisionado de la CICIG, en el cual le manifiesto primero mi inconformidad por ese informe parcial. Lo considero así porque solo fue un copy-paste. Él encontró un informe, o ellos, no sé quién elaboró el informe, encontraron un informe en alguna parte y solo simplemente lo copiaron. De una manera irresponsable, publican esa información, y le digo irresponsable porque no la investigaron. Yo me doy a la tarea y presento un memorial con toda una serie de documentos de sustento y de respaldo donde se ve que no investigaron. Simplemente copiaron una información que encontraron por ahí en alguna parte, en algún sitio web. Y de esa cuenta también he pedido al señor Dalanés una reunión personal con él, un intercambio, en el cual yo le estoy solicitando que se enmiende ese informe, porque es dañoso, no solo para esta elección, sino es dañoso hacia mi integridad moral y también a mi reputación y a mi honorabilidad. Como este, ¿verdad? Pero yo no lo veo solo de cara a este proceso, sino de cara a toda mi trayectoria profesional. Es dañoso en la forma en que se presentó. Bueno, le hago una última pregunta, usted me la puede responder o no. Esto se lo pregunto a la ciudadana, porque usted conoce y mucho sobre el tema de los derechos humanos, y tiene 2 candidatos que junto a ustedes están aspirando a esta procuraduría. Usted como ciudadana, ¿con qué candidato se sentiría más cómodo si tuviera que ser uno de ellos 2 el procurador de los derechos humanos? Es una pregunta complicada, ya me la han hecho, quiero decirle, pero de ambos diría que con el señor Alejandro Córdoba. ¿Por qué? Usted se pregunta por qué, pues es por la simple razón. Yo creo que el señor Dilian Duque tiene mucha capacidad, no dudo de ello, y honorabilidad, no lo dudo,
pero simplemente por la razón de que él no pertenece al mismo cuerpo colegiado y político que lo ha de elegir, y que creo que eso lo hace contradictorio, hace que haya un conflicto de intereses y lo hace arbitrario. Esa es la razón por la cual votaría por una persona que creo que su candidatura no sería arbitraria. Le agradezco mucho por acompañarnos esta mañana. Al contrario, muchas gracias. Ha sido muy amable usted, la licenciada Elizabeth Palencia Orellana, candidata a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos, y en esta semana vamos a conocer un poquito más en estas pláticas así informales, pero sobre todo importantes para usted, que en definitiva va a gozar o no de los beneficios de tener un procurador con las cualidades y las calificaciones necesarias para poder ocupar este puesto. Hacemos una pausa, ya volvemos, 8:03, viva la mañana y mucho más al regresar. Comisión de Derechos Humanos.